amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Bajo Control, el espacio institucional de la Contraloría General de la República. Yo soy Silvia Corzo y para mí es un gusto saludarlos. Estos son nuestros titulares. Contraloría General supervisa recursos públicos orientados al sistema de salud en Colombia. A muchos profesionales de la salud les ha tocado comprar sus propios elementos de bioseguridad, revela encuesta de la Contraloría. En las regiones, el ente de control también le hace riguroso seguimiento al sistema de salud. Cuando en el mes de marzo el país entró en emergencia sanitaria, nadie imaginó lo difícil que sería enfrentarse a la amenaza del coronavirus. La vulnerabilidad del sistema de salud quedó en evidencia y las consecuencias de la crisis están por determinarse. Se completan más de 100 días de aislamiento preventivo, donde muchos colombianos han reinventado sus formas de trabajar y de vivir. Es por esto que desinfectar las manos, tomar medidas de prevención como tapabocas e incluso trajes antifluidos se está volviendo algo habitual. Sin embargo, en algunas zonas del país, un sector de profesionales de la salud carece de elementos como caretas de protección, guantes y mascarillas quirúrgicas. Muchos de ellos han tenido que comprar de su bolsillo algunos artículos para su protección y en ocasiones no cuentan con una condición laboral favorable, incluso algunos han sido despedidos en medio de la crisis. Es que nosotros tenemos una dificultad. Los datos que arroja la Contraloría coinciden con los nuestros, en donde encontramos que un 50% de estos elementos de bioseguridad los están comprando de su propio bolsillo el personal de la salud. Segundo, recursos, las administradoras de riesgos laborales que por acto administrativo fueron habilitadas por el gobierno para hacer estos suministros y no hemos conocido cómo se han hecho. Y tercero, nosotros propusimos que de recursos de la UPC, de las EPS, se hicieran unas compras por millones estos elementos de bioseguridad y resolver el problema por meses en el total del personal de la salud en Colombia. El gremio de la salud está preocupado. Es evidente que se presentan fallas en la forma como se están realizando las pruebas de testeos a los profesionales de la salud y personas que atienden público, desconociendo quiénes pueden estar contagiados y así tomar las medidas pertinentes. El 80% de los contagiados son personas asintomáticas. En Colombia tendríamos que estarle haciendo pruebas a personal de riesgo como el de la salud, como la fuerza pública, como conductores de taxis, de buses, mensajeros, personas que comercializan alimentos. Clínicas y hospitales enfrentan un déficit financiero de años y esta situación se está agravando. No llegan los recursos en forma oportuna y muchas veces se trabaja con elementos no apropiados o escasos. Y modificar las condiciones laborales de muchos empleados de la salud que no cuentan con una retribución apropiada en medio de la emergencia. Una de las delegadas que se estrenó en medio de la pandemia es la de salud. Hoy nos acompaña la doctora Lina María Aldana, a quien saludamos. Bienvenida. Gracias Silvia por invitarme a tu programa, hablar sobre temas de salud desde la Contraloría Delegada para el sector salud. Doctora, en medio de esta pandemia que nos tomó a todos por sorpresa, ¿cuál ha sido el trabajo de la Contraloría General para preservar los recursos invertidos en este sector? Desde que nosotros iniciamos todo lo relacionado con el control preventivo y concomitante, que realmente estuvo en curso específicamente en todo lo relacionado con el COVID-19, nos permitió hacer un control oportuno de todos los recursos públicos que se estaban ejecutando a nivel nacional. Aquí creo relevante contarles un poco de la DIARI, que es la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, que actualmente tiene la Contraloría. Esta es una dirección donde es la que apoya a todas las delegadas de la Contraloría, no solamente a la delegada de salud, y es la que establece claramente en temas de contratación y de recursos públicos qué es lo que está ocurriendo a nivel nacional y la que nos genera las alertas y nos pasa toda la información para que nosotros desde la delegada podamos hacer un seguimiento y vigilancia a todo el recurso. No solamente estamos en cumplimiento de un plan de trabajo para control preventivo y concomitante, sino que cada delegada también está estableciendo su plan de vigilancia fiscal para el segundo semestre y está realizando procesos para establecer, en el caso de la delegada de salud, actuaciones especiales para los hospitales que más alerta están generando en este momento. Delegada, ¿usted cree que esta es una buena oportunidad para mejorar el sistema de salud en Colombia?
Claro que sí, Silvia. La verdad es que nosotros desde la Delegada de Salud y desde la Contraloría General de la República actualmente realizamos visitas donde podemos establecer cómo se encuentra el sistema de salud. En estos momentos nosotros tenemos un plan de trabajo con Atlántico, Chocó, Valle del Cauca, Leticia, entre otros, donde lo que nosotros hacemos es visitar a los hospitales y a los gobernadores para saber cómo son sus planes de choque o sus planes de expansión para poder determinar cómo está la atención al COVID específicamente y cómo está el sistema de salud en cada uno de los departamentos. Esto nos permite establecer la situación real de cada uno de los departamentos y con esta información que nosotros logramos recolectar, específicamente lo que vamos a lograr es generar actuaciones de fiscalización que nos permitan mejorar el seguimiento y vigilancia del recurso público en todo lo que está relacionado con el sistema de salud. Entonces, por supuesto que sí, nos permite mejorar en todo sentido, desde el recurso público, que es lo que nos compete específicamente, todo lo que está relacionado con el sistema de salud en Colombia. Doctora Aldana, usted que ha visitado tantos departamentos afectados por la pandemia, ¿cuáles considera que deberían ser las soluciones concretas en el sistema de salud del país? Realmente una de las grandes alertas que hemos encontrado en estas visitas específicamente es cómo se realiza el manejo de los recursos en cada uno de los departamentos. Pero no solamente eso, hemos encontrado falencias en los procedimientos relacionados, por ejemplo, en el tema de camas UCI. Es lo que actualmente nos preocupa considerablemente, pues hemos encontrado que posiblemente o presuntamente se estén generando pacientes COVID que entran a UCI y que ellos no son susceptibles de este procedimiento. Entonces, ¿eso qué nos lleva a pensar? Que la utilización de los recursos no se está haciendo de forma adecuada. En este sentido, en nuestras visitas hemos encontrado específicamente que el sistema de salud debe mejorarse en cuanto a la ejecución de los recursos públicos. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Silvia por invitarme a tu programa, hablar sobre temas de salud desde la Contraloría Delegada para el sector salud. Bueno, es momento de una pausa. Ya regresamos en Todo Bajo Control con una encuesta reveladora para todos los colombianos. Gracias por seguir con nosotros. Una de las colectividades que ha enfrentado con mayor decisión la amenaza que vive la humanidad es la de los trabajadores de la salud. Su heroísmo es resaltado en todo el mundo, pero en Colombia, una encuesta realizada por la Contraloría devela unos resultados preocupantes. La encuesta de la Contraloría General fue realizada a 12.230 profesionales de la salud de todo el país en medio de la emergencia por el COVID-19. Y aunque los resultados son alarmantes, según las asociaciones médicas, son un reflejo de la crisis que está atravesando el sector. De acuerdo con el sondeo, el 47% de los encuestados ha tenido que comprar sus elementos de protección. A pesar de eso y que al transcurrir el tiempo, y a pesar de que las autoridades gubernamentales en salud y las AR les dicen que han cumplido, pues lo que demuestra esa encuesta es que no se ha hecho, que no se ha cumplido, y lo poquitico que se ha cumplido se ha hecho con lentitud, como con gotero, con cuentagotas. Casos aberrantes hemos visto donde en unos hospitales les ofrecían venderles estos equipos, donde se hacen de verdad los de la vista gorda por ahorrarse un peso. Según el gremio médico, los elementos de protección muchas veces son de baja calidad y los pone en riesgo de contagiarse. Por eso sí es una solicitud que estos elementos de bioseguridad sean revisados por el personal de salud, que de verdad sabe y conoce cuáles son los verdaderos elementos y la calidad que se requiere. No que sea un gerente o un jefe de compras que muchas veces no tiene ni idea qué es lo que está comprando. Y lo más grave es que los médicos denuncian represalias por solicitar elementos de protección para prevenir el contagio de coronavirus. Cuando se solicita o se exige la entrega de los elementos adecuados y el cumplimiento de los protocolos, a varios colegas han sido amenazados con cancelarse de su contrato de prestación de servicio o simplemente a uno se los han
cancelado, y a otros se les ha dicho, pues, usted verá qué hacen, aquí hay 50 personas esperando detrás de usted. La encuesta de la Contraloría General también revela que el sector médico tiene malas condiciones laborales, pues un 43% trabaja por prestación de servicios. O sea que el sistema de salud nuestro está basado en que al médico le pagan de acuerdo a lo trabajado, o sea, cuántos pacientes vio, cuántas cirugías hizo. El 80% trabajan por prestación de servicios, están sujetos a que, como esto es un contrato de tipo comercial, no un contrato laboral, una de las partes lo puede cancelar individualmente. Y según la encuesta, al 45% le han modificado las condiciones laborales, como por ejemplo despidos o reducción de salarios, incluso en medio de la pandemia. Los médicos que entran en incapacidad por COVID, pues no se les reconoce ningún tipo de pues la incapacidad de manera inmediata. Como parte del programa Transparencia para la Emergencia, la Contraloría General continuará investigando todo lo que ocurre y afecta al sector médico. Desde la Contraloría General de la República se constituye esto como un importante insumo para efectuar un ambicioso plan de auditoría que contempla la revisión desde la delegada del sector salud a todas las EPS, asimismo a las CRLs y los actores del sistema, con el propósito de verificar qué está pasando con la inversión de los recursos destinados para el personal de la salud en el país. Por su parte, el sector de la salud pide que en medio de la pandemia los médicos y enfermeras sean contratados con todos los beneficios legales, pues diariamente arriesgan sus vidas trabajando. Uno de los departamentos referenciados en la reciente encuesta de la Contraloría es Antioquia. Todo Bajo Control visitó la zona para averiguar qué está pasando con los elementos de bioseguridad para el personal de salud en una de las regiones con mayor desarrollo del país. Según la encuesta de la Contraloría General, Antioquia es uno de los departamentos en donde el personal médico tiene más dificultades para realizar su trabajo en medio de la pandemia por el COVID-19. Y esto lo ratifica la Asociación Médica de Antioquia, ASMEDAS. La mayoría de las instituciones públicas o privadas del departamento de Antioquia no se cumple con los requisitos mínimos de elementos de protección personal. Una situación similar viven los hospitales de Antioquia. Entonces los hospitales y clínicas han tenido que comprar obviamente estos elementos de protección personal de su propia cuenta, lo que ha aumentado los costos de operación, de funcionamiento. Según voceros de agremiaciones médicas, la mayoría de ARL no ha cumplido con la entrega de implementos de protección para el personal de la salud en el departamento. Los hospitales públicos del departamento de Antioquia y en especial de Medellín, pues de alguna manera cuentan hoy con los elementos de protección personal, más que todo por esfuerzos propios realizados por las mismas instituciones que por la provisión que han enviado las ARL. Además, representantes del sector aseguran que hoy los hospitales en Antioquia están en crisis por la falta de recursos en medio de la emergencia sanitaria. El gobierno nacional no ha girado la plata correspondiente, las deudas y las EPS siguen debiendo millonarias sumas de dinero a los hospitales y a clínicas. Es preocupante en el sentido de que no tenemos la suficiente liquidez para poder pagar a tiempo. Y como lo demuestra la encuesta de la Contraloría General, las condiciones laborales de los médicos en el departamento también son malas. El tema de la contratación sigue sin resolverse. Las mismas entidades que tienen malos elementos de protección tienen una contratación completamente irregular, contratos basuras, órdenes de prestación de servicios a través de falsas cooperativas. En Antioquia, la gerencia departamental de la Contraloría General le hace seguimiento continuo a la entrega de implementos de seguridad y a las quejas del personal de la salud. La gerencia departamental de Antioquia ha venido haciendo un seguimiento semanal. Si bien es cierto, las ARLs han empezado a hacer esta entrega en forma progresiva, los inventarios no han sido suficientes. No se han entregado la cantidad de elementos requeridos y hoy siguen muchos de los médicos de Antioquia con deficiencia. La Contraloría ha establecido que la deuda con los hospitales del departamento es muy grande. Antioquia, el departamento le debe a esos hospitales en Antioquia aproximadamente 152.000 millones de pesos. La Contraloría seguirá investigando las denuncias médicas para ayudar a proteger los derechos de los trabajadores de la salud. También indagamos sobre los elementos de bioseguridad para los trabajadores en una de las obras más importantes para el país, Hidroituango. Uno de los casos que más ha causado preocupación en Antioquia en medio de la pandemia ha sido el alto número de contagios en Hidroituango,
en donde a finales de abril se encontraron varios positivos para coronavirus. Ahí se empezaron entonces a hacer unas pruebas de manera aleatoria y de acuerdo a ese resultado se tomó entonces la decisión por parte de la organización y del proyecto hacer más o menos 3.800 pruebas a todo el proyecto Hidroituango, y de ahí se empezaron entonces a reportar los primeros positivos. Hoy tenemos 739 personas positivas. Como parte del protocolo para disminuir los contagios, EPM trasladó a varios empleados a hoteles de Medellín para que cumplieran un aislamiento preventivo. Se cuenta con más o menos 700, 800 personas que se están aisladas de manera preventiva en los hoteles, igualmente los sintomáticos que son manejados por las diferentes ARLs. La permanencia de los empleados de Hidroituango en los hoteles de Medellín y Río Negro ha generado polémica entre los habitantes cercanos a estos lugares. Hoy tenemos controlado eso con todo el tema de seguridad, tenemos el acompañamiento por parte de la ARL, el acompañamiento de las mismas empresas del consorcio. La gerencia departamental le ha hecho seguimiento a todo lo que está ocurriendo en Hidroituango. Si bien es cierto, se han presentado casos importantes, el proyecto continúa y nuestras investigaciones nos permiten informar que se están realizando todos los protocolos de bioseguridad del caso para que la contaminación disminuya. En estos últimos días no se han presentado nuevos casos en Ituango y por lo tanto ese conglomerado del proyecto pues ha estado estático. La Contraloría continuará supervisando el manejo de los protocolos en Hidroituango para evitar que se vean afectadas las poblaciones cercanas al proyecto. Momento de otra pausa en Todo Bajo Control. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. El impacto del coronavirus se ha focalizado en algunas ciudades colombianas. Cartagena es una de ellas. Y aunque ya parece estar bajando la curva de contagio en la capital de Bolívar, visitamos la zona para ver la evolución de la pandemia y el acompañamiento que realiza la Contraloría. En Cartagena existe un alto nivel de contagios a causa del COVID-19. Por su parte, el personal de la salud, quienes enfrentan la situación, requieren de total protección para cuidar a sus pacientes y núcleo familiar. En virtud de estas investigaciones, la Dirección de Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República, en presunta existencia de sobrecostos, inició algunas actuaciones especiales y procesos que se impactaron y actualmente se encuentran en el nivel central en Bogotá. Sin embargo, también quiero darles un buen parte a la comunidad, toda vez que a raíz de ello, hoy en día, indagamos a los médicos y han manifestado que se han realizado algunas entregas de estos elementos de bioseguridad y que cuentan con unas mínimas protecciones para poder atender a estos pacientes con esta pandemia de COVID-19. Sin embargo, miembros del sector de la salud insisten que la ayuda es escasa para enfrentar esta pandemia. Mientras tanto, los contagios se incrementan en Cartagena. Ha habido una gran irresponsabilidad producto de las aseguradoras de salud, quien el ministerio les cita los dineros y no se ven las inversiones porque no les pagan a los prestadores de servicio. Más aún cuando las EPS intentan asfixiar las entidades prestadoras de servicios públicas, que son las que han venido sosteniendo la carga prestacional de todos los cartageneros, y hoy en día son grandes las deudas que le deben a estas prestadoras de servicios. Las veedurías han encontrado que los médicos no quieren atender en las clínicas debido a la falta de protocolos de bioseguridad. Quienes estudian la problemática aseguran que las camas en las UCI son pocas ante el incremento de contagios. La gente no quiere ir a los puestos de salud, la gente no quiere ir a la red hospitalaria porque los elementos de bioseguridad no se están dando, entonces la gente prefiere quedarse en casa. Aquí la salud se la han robado, aquí no hay nada. Cartagena está en cuidados intensivos, la salud está en cuidados intensivos. Y los trabajadores de la salud insisten en contar con mejores elementos de bioseguridad y así evitar un colapso en el sistema. La vigilancia por parte de la Contraloría a los recursos invertidos por el Gobierno Nacional en época de pandemia no cesa. La delegada de Participación Ciudadana ejerce un sistemático control a la correcta inversión de los dineros que deben llegar a quienes en verdad lo necesitan.
Luego de que el gobierno decretara la emergencia económica y social por la pandemia del coronavirus, se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME para el manejo de las ayudas destinadas a la población más vulnerable del país. En tiempo real, la Contraloría General vigila la inversión de estos recursos. Seguimiento de la Contraloría General de la República, en especial por parte de la Delegada de Participación Ciudadana, en concurso con la Delegada de Economía y Finanzas, es realizar seguimiento en el día a día a estos recursos. Se está haciendo también el trabajo y sobre todo apoyándonos tecnológicamente por parte de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, pero también se están estableciendo mesas, un cronograma de actividades con el propósito de que los colombianos conozcan qué está pasando con los recursos que tienen dispuestos para el Fondo de Mitigación de Emergencias. La Contraloría General tiene claramente establecido el origen de los recursos utilizados en el FOME. ¿De dónde vienen estos recursos? 900.000 millones de esos 29 billones provienen de presupuesto que ya existía y que ya estaba aprobado desde el año inmediatamente anterior. Eran recursos que se iban a utilizar para algunas actividades del gobierno, pero ahora se van a destinar para utilizarlos en esta emergencia. Los restantes 28.5 billones de pesos sí son efectivamente recursos que no existían en el presupuesto, es decir, son recursos nuevos. El presupuesto aprobado para este año era de 271 billones. Solamente de esos 271 billones, 900.000 millones se han, reorientado hacia la emergencia. El resto de recursos deberían seguir libres para las necesidades del Estado. Los 28.5 billones son recursos adicionales que el gobierno tuvo que salir a buscar fuentes de financiación para poderlos poner a disposición de esta emergencia sanitaria, económica y social. Y también se ha determinado cómo se han invertido los recursos hasta ahora. Que por lo menos en el Ministerio de Salud se tienen recursos apropiados por el orden o distribuidos por el orden de 677.000 millones de pesos, que en el sector defensa hay recursos por el orden de 346.000 millones de pesos, que en el DPS se encuentran también unos recursos por el orden de 991.000 millones de pesos. La unidad de gestión del riesgo en este momento ha generado unas distribuciones y aproximaciones por el cerca de 1.2 billones de pesos. Asimismo, en el sector trabajo se destinan también unos recursos importantes, cerca de 236.000 millones de pesos. El Ministerio de Comercio también tiene distribuciones de 39.000 millones de pesos. Ministerio de Cultura también tiene distribuciones. Digamos, las situaciones asociadas a los riesgos se pueden generar en la asignación de estos recursos y sobre todo esa ejecución, sea que cumpla con los fines y los propósitos de la Declaratoria de Emergencia Económica y Social. Es decir, si hay unos recursos, estos recursos tienen que guardar una relación para contener la crisis asociada al fenómeno del COVID-19 o los temas asociados a esta pandemia, ¿no? Sin embargo, para los expertos en el tema económico, el gobierno ha tenido varias fallas en el manejo de los recursos para la pandemia. La tardanza en su diseño. Muchos de los auxilios pensados para las empresas, por ejemplo, llegaron demasiado tarde, cuando ya muchas empresas habían cerrado y se habían tenido que despedir a muchos trabajadores. Prueba de eso son las altas cifras de desempleo que estamos viendo en este momento. Por otro lado, podemos decir que el gobierno desaprovechó los primeros meses de la cuarentena y hoy, más de 3 meses después, no contamos con la adecuación que se requiere para poder reactivar la economía bajo condiciones de bioseguridad idóneas. Un aspecto adicional a mencionar es el monto de los recursos destinados para atender la crisis, que sigue siendo muy inferior al de otros países. Para la vigilancia de los recursos del FOME, seguirá siendo fundamental la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI, apoyada por las denuncias de los ciudadanos. Y así llegamos por hoy al final de nuestra emisión Todo Bajo Control. Recuerden que pueden llamarnos a nuestro teléfono nacional de atención al usuario 018-091-0060 para peticiones, quejas y reclamos. Y también pueden hacer sus consultas en nuestra página de internet www.contraloría.gov.co. En nuestras redes sociales somos en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter @cgr_Colombia. Con todo este equipo estaremos llevándoles información de primera mano. Y recuerden que tenemos todo bajo control.